Gracias a Dios que me da esta oportunidad, queridos hermanos, amado pastor, de compartir esta mañana la palabra de nuestro Señor. Había pensado también en muchos temas, ¿no? Y como el viernes vimos un tema importante que es la guía del Espíritu, el Espíritu empezó a obrar en mi corazón y empezó a confirmarme los temas. Y el tema que puso en mi corazón el día de hoy titula El terreno de mi corazón. El terreno de nuestro corazón es muy importante para recibir la palabra de Dios. Como introducción, queridos hermanos, quiero decirles que he sacado esta parábola del sembrador del libro de Marcos. El libro de Marcos fue escrito en Roma por Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Este libro fue escrito para lectores gentiles en general y para lectores romanos en particular. Por esta razón no incluye la genealogía de Cristo, no menciona el Sermón del Monte, y las condenaciones de las sectas judías reciben poca mención de él. Este evangelio enfatiza en lo que Jesús hizo. Este relato fue probablemente escrito durante la terrible persecución liderada por el emperador Nerón, cercana al tiempo de la ejecución del apóstol Pedro. Esto sería después del incendio de Roma, en julio del año 64 después de Cristo, pero antes de la caída de Jerusalén en manos del ejército romano en el año 70 después de Cristo. El tema de este libro es Cristo el siervo. Y el versículo clave se encuentra en el capítulo 10, versículo 45, que divide este evangelio en dos partes. El servicio del siervo, que va del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 52. Y el sacrificio del siervo, que va del capítulo 1, que va del capítulo 11, versículo 1 al 16, versículo 20. Hoy nos enfocaremos esta mañana en la parábola del sembrador. Y esta está registrada en los tres evangelios. En Mateo, en el capítulo 13, en Marcos, en el capítulo 4, y en el libro de Lucas, en el capítulo 8. Jesús enseñó esta parábola a mucha gente, a gran multitud, junto al mar. Nuestro corazón, queridos hermanos, es el terreno en el cual la semilla es plantada. Cuando oyes la palabra de Dios, ¿cómo está tu corazón? El Señor siempre nos recomienda guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. El corazón es el centro de vida de las personas. Por ello también el Señor indica que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El Señor hace mención al corazón en primera instancia porque es el terreno donde su palabra dará fruto. Nuestro corazón es ese terreno, queridos hermanos. Para que un corazón sea un buen terreno, debemos estar dispuestos a ser guiados por Dios y que su espíritu haga fértil el terreno de nuestro corazón para cuando escuchemos la palabra de Dios, ésta rinda fruto y hagamos la voluntad de nuestro Padre eterno. El libro de Marcos, vamos a leer los versículos del 1 al 8, del 4 de versículos del 1 al 8, y dice lo siguiente. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y él les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, en su enseñanza, he aquí, el sembrador ¿salió a qué? Salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60, y a 100 por uno. El sembrador fue a sembrar la semilla, y ésta se esparció en 4 tierras diferentes, con resultados en cada uno de los terrenos. Nos vamos a enfocar en el versículo 4, que dice,
y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. El mismo Señor Jesucristo, cuando hace las interpretaciones de esta parábola, esta revelación de su palabra, de su luz, está dirigida a quienes, a sus discípulos, aquellos que forman parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque todos aquellos que conformamos parte de la familia de Dios, tenemos al Espíritu de Dios en nuestros corazones para poder entender, comprender las sanas escrituras de nuestro Señor. Aquella persona que no tiene al Espíritu de Cristo, primeramente no es de Él. Y la palabra de Dios para él va a ser locura, no lo va a entender, por muy cercano que lo tenga. Y el Señor indica esta palabra en Lucas 8, versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El camino duro, queridos hermanos, habla de aquella persona que rehúsa recibir el mensaje, oye el evangelio, pero no lo entiende, y no porque no pueda, sino porque no quiere. Las aves son una imagen de Satanás. Él arrebata la semilla de los corazones de estos oidores, coopera con ellos en su escogida esterilidad. Los fariseos eran oyentes de tierra dura. ¿Será que nosotros somos esos mismos oyentes, hermanos? El terreno de nuestro corazón, ¿cómo está recibiendo la palabra de Dios? En el libro de 2 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 24 al 26, el hermano Pablo está dando consejos a su hijo espiritual Timoteo, hablando cómo debe ser un obrero de Dios. Y en el versículo 24 dice lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo recibimos la palabra, el mensaje, esa semilla de Dios en nuestros corazones, hermanos? ¿Realmente no queremos escuchar su palabra? ¿Realmente resistimos al Espíritu Santo? Cuando Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia, fue acusado falsamente, declaró delante de los fariseos que estaban en aquel lugar y que lo estaban juzgando, y dijo, ¿no? Moisés fue enviado por Dios a liberar al pueblo de Israel, y de repente le vino a este hombre de Dios un celo por Dios fuerte, y donde les dijo: ustedes siempre tienen el corazón duro, por eso no escuchan al Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? Realmente, internamente, no estamos oyendo la palabra de Dios. Entra por un oído y sale por el otro. Pero quiero decirte que estás cooperando. El diablo te está ayudando, en pocas palabras, y estás enlazado, agarrado a voluntad de él. Yo te aconsejo que escuches la palabra de Dios, que tu corazón sea constreñido, sea labrado por el mismo Espíritu Santo. Deja que eso acontezca en tu vida. El versículo 5 nos habla de otro terreno. Otra parte de las semillas cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y nuestro Señor nos da esa interpretación, y nos dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando Jesús se refirió a los pedregales, tenía en mente una delgada capa de tierra cubriendo una formación rocosa. Esto representa a aquellas personas que oyen la palabra y responden con gozo. Al principio, el sembrador podría sentirse entusiasmado de que su predicación tiene tanto éxito, pero pronto aprende una lección bien profunda, que no es bueno cuando el mensaje es recibido con sonrisas y vítores. Primero ha de haber convicción de pecado, contrición y arrepentimiento.
es cosa mucho más prometedora ver a un indagador dirigirse llorando al Calvario que ver subiendo pasillo arriba con un corazón ligero y entusiasmado. La tierra sin profundidad da una profesión superficial, pero cuando esta profesión es puesta a prueba por el sol abrasador de la aflicción o la persecución, decide que no vale la pena y abandona toda profesión de lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Estas partes de la Biblia que acaban de ver, hermanos, que están registradas en Filemón, en Colosenses y en Segunda de Timoteo, habla de un hermano que empezó bien, un hermano que era compañero de milicias de nuestro querido apóstol Pablo. Este hermano, el apóstol Pablo, registra lo siguiente, hablando de Filemón 23 al 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo lo consideraba su colaborador de llevar este mensaje, esta predicación del Evangelio a toda criatura. En el capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo sigue dando unos saludos y dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, dice el apóstol Pablo, y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Demas seguía con el apóstol Pablo, estaba yendo, se podría decir bien, estaba caminando bien. Pero lamentablemente, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10, el apóstol Pablo se encontraba preso. Quizás en la soledad, un poco angustioso, pero yo creo que estaba triste también. Versículo 10 del capítulo 4, 2 Timoteo nos dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Este hombre creyó por algún tiempo, pero no tuvo esa raíz firme, no estuvo dispuesto a dar su vida por el ministerio de Jesucristo, por el Evangelio. Nerón fue una persona realmente tremenda, hermanos. Fue una persona ruin, una persona muy egoísta. Y venía el tiempo de la prueba. Nerón empezó a perseguir a los cristianos, les dio las peores muertes. Y la historia relata que entre ellos estaban el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, estaban siendo perseguidos. Quizás este hombre no estaba dispuesto a dar su vida por su Señor, sino que él creyó por un tiempo y después vio la aflicción, vio la prueba y se alejó. ¿Qué pasó cuando el Señor encomendó a unas personas para que lleven el Evangelio, el mensaje? Y fueron los 70 y volvieron con gozo, con alegría, diciéndole al Señor: Señor, aún los espíritus se nos sujetan. Gozosos y alegres vinieron estas personas. Y el Señor les dice: yo vi caer del cielo como un rayo a Satanás. No te alegres si los demonios se sujetan a ti. Alégrate de que tu nombre está registrado en los cielos. Nuestros nombres, hermanos, ¿estará registrado en el cielo? Eso tiene que producir gozo en nuestro corazón. Y el Señor, hablando a estas personas, las personas que estaban ahí, no les cayó bien lo que el Señor les estaba predicando, les estaba dando este mensaje. Y el Señor vio que estas personas empezaron a irse. Y luego el Señor volvió su mirada a sus discípulos. Y a sus discípulos les dijo: ¿vosotros también queréis iros? Y sale ahí el apóstol Pedro y le dijo al Señor: ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Podemos decirle al Señor en esta mañana, hermanos, eso? ¿A dónde iremos? ¿En quién depositamos nuestra confianza?
¿Lo estamos buscando a Él de todo nuestro corazón? ¿O simplemente somos cristianos superficiales, que creemos por algún tiempo y después nos alejamos de Él? Tenemos que tener muy importante este terreno también, hermanos, y aparentaría una salvación, pero en el fondo no. Podemos empezar bien, como ven a ese joven con camisa, pero podemos después estar abandonando en medio de las pruebas. Hermanos, ser cristiano no significa que nunca más vamos a pasar por problemas, por enfermedades, por necesidades, por aflicciones. El Señor nos promete estar con nosotros aún en medio de nuestra adversidad. Si no, no estaría escrito el Salmo 23 que dice, ¿no? El rey David escribió y dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Será que esa promesa de Dios será verdad en nuestros corazones? ¿Cómo lo estamos recibiendo, hermanos? ¿Cómo está nuestro terreno? Perseveremos en este camino y analicemos el terreno de nuestro corazón. Y el sembrador salió a sembrar, y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y el Señor nos da su interpretación, y nos dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El terreno con espinos, queridos hermanos, estas son personas que también comienzan de forma muy prometedora, pero toda la apariencia es externa. Parecen ser verdaderos creyentes, pero luego se ensimisman en los negocios, con los afanes del mundo, con la codicia de enriquecerse a sí mismos. Pierden el interés en las cosas espirituales, hasta que al final abandonan toda pretensión de ser cristianos. Hay un relato de una historia cuando empieza un joven yendo a una iglesia donde su papá tenía un negocio, y en ese negocio que él tenía, bueno, él se inclinó más hacia ese negocio y empezó a trabajar duro por ese negocio. Y ya iba a la iglesia regularmente, pero nunca pasaba nada en su corazón. Dio más importancia, en este caso, su prioridad fue su trabajo. Y cuando ya fue anciano de vida, él dijo a sí mismo: ya soy anciano, pucha, no me he preocupado por las cosas espirituales. Ahora mañana voy a hacer esto, aquello por el Señor. Y todo empieza él a pensar de esa forma. Pero al día siguiente falleció y murió. Por eso el Señor, en su palabra, nos recomienda a nosotros los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? Los afanes de este mundo estarán haciendo muerta nuestra profesión de fe. ¿Habremos oído verdaderamente las palabras de nuestro Señor? En los libros de Juan, capítulo 12, Mateo 26 y parte de Juan, capítulo 13, relatan sobre una persona, el hijo de perdición. Ese hijo de perdición sabemos que se llama Judas Iscariote. Fue uno de los discípulos del Señor. Siempre estuvo con el Señor escuchando la palabra de Dios. Siempre estuvo. Y el libro de Juan, capítulo 12, nos dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y que había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí al Señor una cena. Marta estaba sirviendo, y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él en la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Pero dijo esto no porque les importara a los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjenla, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Esta mujer tenía a su Salvador delante de él. No sabía cómo agradecer la salvación que Dios le dio a esta mujer. No sabía. Nada podemos nosotros dar a Dios, hermanos. Ni mi casa, ni incluso ni nuestra propia vida puede pagar lo que Él ha hecho en aquella cruz. Nada, nada. Y esta mujer hizo ese pequeño acto. Y el Señor honró ese acto, porque dijo que esto será compartido. Y muchos anunciarán lo que esta mujer hizo por mí. Nosotros, hermanos, tenemos que darle al Señor todo lo mejor, todo lo que nosotros tengamos, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, de todos los dones que Él mismo nos da. Por eso, ¿cómo está nuestro corazón? Porque aquí la condición de Simón, de Judas Iscariote, es que era ladrón y nunca quiso cambiar. Nunca dejó que la palabra diera fruto, sino que llegaba la palabra y siempre se ahogaba. Llegaba la palabra a su corazón y siempre se ahogaba. Su corazón nunca estuvo dispuesto para el Señor. Y en Mateo 26, después de este acontecimiento, dice lo siguiente: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. No es que el Señor no sabía quién era, Él lo sabía. Tenía que cumplirse la escritura, la profecía. Pero este hombre no quiso, nunca quiso que la palabra de Dios diera fruto en su corazón. Realmente tenía una careta delante del Señor. Y pensaba él que el Señor no lo sabía. Y en el libro de San Juan, capítulo 13, después que incluso el Señor Jesucristo le lavó los pies a él, porque el Señor estaba lavando los pies de sus discípulos, les estaba dando una gran lección y les enseñó muchas otras cosas más. Y habiendo dicho el Señor Jesucristo sus enseñanzas, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este pues se hizo señas, Simón Pedro, le hizo señas, oye Juan, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces él, recostado cerca del pecho de Jesús, de su regazo, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Este hombre estaba decidido a entregar a su Maestro, a su Salvador. No permitió que la semilla, la palabra del Señor, diera fruto en su vida. Él prefirió seguir en esa condición de ladrón, en esa condición de pecado. Y lamentablemente fue instrumento de Satanás. Nosotros, hermanos, ¿de quién somos instrumento? ¿Será que somos instrumentos de nuestro Dios? ¿Será que Dios está guiando nuestros pasos, nuestras vidas, nuestras decisiones? ¿Qué estamos haciendo nosotros por Dios, hermanos? ¿Qué nos motiva, por ejemplo, hoy estar acá escuchando su palabra? ¿Qué te motiva? Si tú estás acá escuchando su palabra, espero que sea porque quieres crecer espiritualmente. Espero que sea para que la palabra de Dios rinda fruto en tu corazón y no simplemente cumplir.
no es una religión, hermanos. Muchas veces decimos esto. El estar con Cristo no es una religión, es una relación personal. Muchos lo decimos de palabra, pero ¿será que eso que decimos de palabra nace en nuestro corazón? ¿Será que la palabra que está poniendo el Señor a través de nuestro pastor, de los hermanos que comparten su mensaje, estará dando fruto, hermanos? ¿Estaremos obedeciendo a su palabra, a su llamado? Examina tu corazón. ¿Cómo está delante de Dios? ¿Cómo es tu terreno? Ahí tenemos el engaño de las riquezas. Todos piensan que ahí está la oportunidad de salir adelante, pero metes la mano y ya, hasta ahí nomás llegaste. Caminamos en esta vida, en este mundo, como el Señor nos dice que caminemos. El Señor Jesucristo, antes de ir a donde tenía que ir a la cruz, Él estuvo con sus discípulos. Y les dijo el Señor a Dios Padre: Padre, guárdalos. Yo los he guardado, pero yo te pido ahora que tú los guardes, porque yo voy a ti, Padre. Y le dijo el Señor Jesucristo a Dios Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, porque yo también los estoy enviando como ovejas. Guárdalos, porque ahí hay muchos lobos rapaces. Señor, Dios mío, guarda a estos hijos y también guarda a los que van a creer por el mensaje de ellos. Hermanos, yo conocí al Señor Jesucristo a mis 23 años. Tenía la oportunidad de haberlo conocido antes, de poder haber disfrutado las verdades de aquel que me amó. Quizás muchas decisiones en mi vida hubiesen cambiado, pero mi corazón no estaba apto para el Señor. Me entraba por un oído y me salía por el otro. El Señor proveyó a una persona, a mi pastor, y le dije al Señor: está bien, Señor, voy a ir. Fui, escuché el mensaje y algo empezó a cambiar dentro de mi corazón, porque el Señor es el que lo estaba haciendo, hermanos. El Señor Jesucristo recibió un mandamiento de su Padre: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Si tú estás hoy delante de Dios, hermanos, y Dios te ha traído delante de su Hijo Jesucristo a la cruz para que tú mires y observes al crucificado, Jesús te dice: no te dejaré ni te desampararé. Por eso, hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Será que nuestro corazón será esa tierra fértil? ¿Será que estamos dando ese fruto para el Señor? Continuando, hermanos, el sembrador salió a sembrar, pero una parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y el Señor nos da su interpretación. Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La tierra buena, queridos hermanos, aquí tenemos una verdadera aceptación de la palabra, cueste lo que cueste. Estas personas han nacido verdaderamente de nuevo. Son leales súbditos de Cristo el Rey. Ni el mundo, ni la carne, ni el diablo pueden sacudir la confianza que tienen en Él. Incluso entre los oyentes de la tierra buena hay varios grados de fertilidad. Algunos dan fruto al 30, a 60 y al 100 por uno. ¿Qué determina el grado de productividad? La vida más productiva es aquella que obedece a la palabra con prontitud, de manera implícita y con gozo. Cuando lees la palabra del Señor, hermano, hermana, ¿te constriñe? ¿Alguna vez has derramado una lágrima leyendo, por ejemplo, cuando el Señor ora en Getsemaní? Cuando el Señor estaba yendo a aquella cruz. Mira que si alguna vez eso te ha provocado alguna lágrima, quiero decirte que muy posiblemente la tierra de tu corazón sea buena. Pero si no te produce nada, hermanos, en tu corazón, entonces preocúpate. No tenemos que vivir un cristianismo superficial. O somos de Él, o no somos de Él.
Aquí tenemos registros de unos hechos, hermanos. En el libro de Hechos, cuando la iglesia estaba empezando, la iglesia primitiva, en el capítulo 8, versículos 4 al 8, nos cuenta lo siguiente. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe, el sembrador de la palabra de Dios, uno de los sembradores, mejor dicho, estaba haciendo la voluntad de Cristo, que le dijo: id y predicad el evangelio. Felipe simplemente fue y predicó, empezó a sembrar la semilla, la palabra de Dios, y había multitudes, diferentes terrenos, hermanos, diferentes tipos de tierra. Así nosotros tenemos que salir y predicar. La semilla, la palabra que nosotros lancemos, llegará a alguna buena tierra. Y Dios es quien obra en esa vida, queridos hermanos. Este discípulo del Señor, Felipe, se encontraba haciendo ese ministerio. Pero a partir del capítulo 26 pasa algo. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le dijo: ¿cómo podré si no hay quien me enseñe? Y rogó a Felipe que se sentase y que se subiese con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe: te ruego, por favor, que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Lo dice de sí mismo o lo dice de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le contestó y le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, lo llevó a otro lado, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, pasando y anunciaba el evangelio a todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, el Espíritu Santo vio en este eunuco que su tierra era buena, que si la palabra de Dios iba a ser sembrada en su corazón, ésta iba a dar fruto. Y el Espíritu Santo utilizó a Felipe, como también puede utilizarte a ti, para que lleves la palabra, para que lleves el mensaje, la semilla de Dios al corazón de las personas. Felipe se encontraba en Samaria, pero miren cómo el Señor busca realmente a los que le aman y a los que le buscan de todo corazón. Este etíope no conocía a Cristo, no conocía a Dios, pero quería en su corazón saber, conocer, por eso iba a Jerusalén para adorar, a pesar que no pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo judío. Este hombre simplemente quería adorar. Y el Espíritu Santo vio eso en ese corazón
Por eso, para el Señor, queridos hermanos, todos somos importantes, todos, absolutamente todos. No hay clasificación. Todos tenemos la oportunidad de conocerlo, pero es importante el terreno de nuestro corazón. Y nosotros, como sembradores de Cristo, tenemos que estar dispuestos a llevar ese mensaje, esa semilla, y dejar al Espíritu que obre en los corazones. Me imagino que este etíope le dijo al Señor: Señor, quiero que entres a mi corazón, que entres a mi vida, quiero conocerte. Porque ya estaba conociendo el Evangelio por medio de lo que estaba anunciando Felipe. Y él creyó con todo su corazón. Y cuando llegaron a cierta agua, le dijo a Felipe: ¿qué me impide que yo me bautice? Y Felipe le miró y le dijo: si tú crees de todo corazón, la palabra corazón, si tú crees de todo corazón, bien puedes. El bautismo en agua, hermanos, no te salva. Pero este hombre ya había sido salvado, ya el Espíritu Santo había obrado en su vida, ya había habido esa metanoia, ese cambio de mente, ese nuevo nacimiento en este hombre. Y lo que este hombre etíope quería decirle al mundo entero era decirle que yo ahora soy discípulo de Cristo, yo soy hijo de Dios. Cuando nosotros nos hemos bautizado en agua, hermanos, eso hemos dicho al mundo: Cristo es mi Señor y mi único y suficiente Salvador. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos amados? Y en el libro de mismos Hechos, en el capítulo 16, pasa algo similar. Y está aquí, en este caso, el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, donde dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí. Había una multitud, unas personas que se habían reunido ahí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, subrayen eso, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Qué hermoso, hermanos. Qué lindo, sinceramente. Yo me regocijo mucho en esta porción de la Biblia. El corazón de esta mujer era una tierra buena. ¿Por qué? Porque adoraba a Dios de todo su corazón. Quizás de todas las que estaban ahí reunidas, quizás sea la única que realmente amaba a Dios con todo su corazón, y que su corazón estaba preparado para recibir su palabra. Por eso el Señor abrió el corazón de ella. ¿Para qué? Para que estuviese atenta a la palabra de Dios que venía anunciado por la boca de este hombre, el apóstol Pablo. Hermanos, permitamos al Señor que labre nuestro corazón, nuestro terreno, que su Espíritu nos convenza que estamos en pecado, cuando pecamos, que estamos en pecado, que necesitamos arrepentimiento, para que nuestra tierra sea buena y sea fértil, queridos hermanos. Un terreno fértil permanece en Cristo en cualquier situación, cualquiera sea tu situación. Si tu terreno es fértil, si tu terreno es bueno para Cristo, para Dios, tú vas a estar firme para el Señor. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el versículo 37 nos dice al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Será que esas palabras que acabamos de leer hayan hecho algo en tu corazón?
¿Será que esa confianza que tú tienes en tu Creador esté reposando en esa tierra fértil? Que esas raíces realmente están profundas. A pesar que vengan los vientos, las pruebas, las angustias, etcétera, ¿permaneces firme? Si es así, querido hermano, todas las cosas te ayudarán a bien. ¿Por qué? Porque el terreno de tu corazón es fértil para nuestro Señor. Así tenemos que estar conectados nuestro corazón con nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos quedan igualmente advertidos en esta parábola, al igual que nosotros, ¿no? Contra tres grandes antagonistas del Evangelio, o sea, tres enemigos, que son el diablo, que hace referencia a las aves, que simbolizan a las aves el maligno, la carne, que es el sol abrasador, la aflicción o las persecuciones, y el mundo, que aquí representa los espinos, el afán de este mundo y el deleite en las riquezas. Tenemos esos tres grandes enemigos, hermanos, y tenemos que luchar contra ellos, ¿no? Al diablo tenemos que darle duro con la palabra de Dios. A la carne tenemos que oír. Y en el mundo tenemos que decir, aquí está mi fe puesta en mi Señor Jesucristo. El sembrador es el que comunica la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. El terreno, que hace referencia aquí al corazón, existen cuatro. Y vamos a ver sus observaciones y sus resultados. Junto al camino. Terreno junto al camino, que es un camino endurecido por las pisadas, y la semilla fue pisoteada, ni siquiera se valora la palabra de Dios, y las aves del cielo la comieron. Vino el diablo, ¿no? Y la quitó. ¿Y cuál es el resultado? Es que rehúsa recibir el mensaje. No porque no pueden, sino porque no quieren. El corazón del hombre, hermanos, nunca busca a Dios. Y no lo va a hacer. Porque nuestro corazón es malo. Necesitamos de un milagro, necesitamos de su Espíritu y pedirle a Dios que obre en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que estar atentos a su palabra. El terreno pedregoso, en el cual no había mucha tierra, la semilla creció rápido, ya que no tenía profundidad de tierra, no echó raíces por causa de las piedras, y cuando salió el sol, se quemó. Sus raíces cortas no permitieron que la misma se sustente de la humedad requerida. Por tanto se secó. ¿Y cuál es el resultado? Es una profesión de fe superficial. Ese terreno es bien engañoso. ¿Será que estás con Cristo verdaderamente? Bueno, eso cada uno de nosotros tiene que responder en nuestros corazones, en nuestros mismos corazones. Y el terreno espinoso, esa tierra espinosa, tenía unos matojos de espinos que impedían que la semilla recibiese nutrientes y la luz del sol, con lo que quedó ahogada, por tanto no dio fruto. ¿Y cuál es ese resultado? Abandonan toda pretensión de ser cristianos. No te alejes de Dios, hermano. No te alejes de Cristo. No abandones a aquel que dio su vida por ti. Examina tu corazón. Y finalmente, la tierra buena era profunda y fértil, con condiciones favorables para la semilla. La producción fue a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Y cuál es el resultado? Que una verdadera aceptación de la palabra de Dios en ese corazón. Qué importante es que nuestra tierra sea buena para la palabra de Dios, hermanos. Conclusión, queridos hermanos. Los terrenos junto al camino, pedregoso y espinosos, son inservibles y son desechados. No sirven para el Señor. No sirven, hermanos. Examina por eso tu corazón, el terreno de tu corazón, cómo recibe la palabra de Dios. Segunda conclusión. Si queremos dar fruto para Dios, es necesario que nuestro corazón tenga un buen terreno fértil para Dios, y solo ello será posible con la ayuda del mismo Dios y con su Espíritu. Necesitamos a Dios, hermanos, siempre y cuando rindamos nuestra voluntad a Él y pidamos humildemente que se acerque a nosotros. Para ello necesitamos reconocer nuestros pecados, pedirle perdón, creer en la provisión de la salvación por medio de Cristo el Señor. Necesitamos ver
hermanos amados, que estamos muertos en delitos y pecados y que necesitamos de la vida de Cristo. Dejemos de lado nuestra manera de pensar y hacer las cosas. Pidamos ser terrenos fértiles para Dios, para que la semilla puesta en nuestros corazones dé fruto. ¿Para qué? Para su gloria de nuestro amado Señor. Y concluyo con esta pregunta. ¿Cuál es el terreno de tu corazón? ¿A qué terreno nosotros pertenecemos, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Cada uno que se responde a esa pregunta, queridos hermanos. Se registra en la Biblia algo bien hermoso. El terreno del corazón de David estaba listo y preparado para que la palabra de Dios diera fruto. Y dijo Dios a Samuel: vi en el hijo de Isaí un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermanos, que Dios diga eso de nosotros. Preocupémonos por eso. Y no seamos desechados. Que nuestro terreno sea fértil para Dios, así como lo fue del rey David. El terreno del corazón de David, pongan ahí su nombre, el terreno del corazón de Oscar, digamos en este caso, está listo y preparado para la palabra de Dios, para que la palabra de Dios diera fruto. Y dijo Dios a Samuel: vi en el hijo de Isaí un varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Que nuestro corazón sea como el de David, queridos hermanos. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga con sus más ricas bendiciones.